Bienvenidos a Ecos del Pensamiento con Valentina Murcia. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a Andreina Pavón. Ella es fundadora de SOS Therapy y también es terapeuta ocupacional. Y este día nos va a dar luces, un camino, una guía para todos aquellos padres que diariamente nos enfrentamos con el desafío de hacer que nuestros hijos coman, porque más allá de un comportamiento o de malos hábitos, ella nos va a explicar qué es lo que sucede con estos niños y cómo podemos ayudarlos. Bienvenida, Andreina. Hola Valentina, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pues nada, nuevamente agradecer que te interesa y les puede interesar a las personas que te siguen, ¿verdad? El tema de la sensorialidad oral, la alimentación, estos niños picky eaters, ¿verdad? Que tengan o no tengan algún diagnóstico, pues les está costando esa sentada a la mesa para poder comer. Y pues la comida es todo, la comida son 3 veces al día. La comida son 7 veces a la semana, 365 días al año, y es uno de los puntos que los papás les causa mucha angustia y pierden bastante la paciencia cuando el niño deja todo en la mesa, cuando no prueba, cuando quiere solo lo mismo o cuando el alimento que le gusta no es saludable. Entonces, pues nada, qué interesante que vamos a tocar el tema y bueno, aquí estoy para ustedes. Gracias. Y hay que decir también que es un cambio de paradigma, porque en muchos de nosotros crecimos con la comida que se sirve en la mesa, hay que comérselo a la fuerza, nos guste o no, eso es lo único que había y no había esa flexibilidad de parte de nuestros padres, de nuestros abuelos o de nuestros cuidadores que dijeran, pero vamos a explorar por qué no lo quiere comer, por qué esta textura le desagrada, por qué este color no es de su agrado, ¿verdad? Es totalmente diferente la forma en la que ahora estamos criando a estos niños. Definitivamente. Sí, pero sabes que yo pienso que a veces los niños como que comían más quizás con los abuelitos. Quizás a veces en la época anterior no había mucha opción de qué comer, no había mucha negociación. Nosotros cuando éramos niños probablemente ya sabíamos que había que comer y no podías pararte de ahí porque solo el ojo, la mirada de la abuela o de tu mamá era, bueno, pues si no te lo comías todo, ay, ay, ay. Quizás no tanto por la consecuencia o el castigo, pero no había la televisión, no había el iPad, no había el teléfono. Entonces, estas cosas que han venido apareciendo al pasar de los años han sido también como estos distractores y variables que también puedan estar interviniendo a la hora de la comida. E inclusive los nuevos alimentos, los nuevos ingredientes que tienen algunos alimentos, tanto como el alimento como tal, como el empaque, como el precio, como el supermercado, que también es un contexto que llama la atención, lo no saludable le gusta más a los niños por el empaque, por lo que tienen, y lo saludable no se ve tan apetente. Entonces, creo que también el pasar de los años es lo que ha hecho que esto pudiera también cambiar, pero por el contexto, por el ambiente y por esas variables. Andreina, y si pudiéramos definir qué es esa aversión sensorial a los alimentos, ¿qué nos podrías decir? Bueno, mira, yo quisiera empezar diciéndote que puede haber selectividad en la alimentación, puede haber aversión de ciertos alimentos, pero cuando ya hay muchas características específicas, cuando ya cumplimos con una cantidad de requisitos o de ítems que uno va pasando para evaluación, ya podemos causar un trastorno de alimentación pediátrico, ¿ok? Que es el llamado TAP. Es el que usamos nosotros como basado en el CIF-11, la Clasificación Internacional de Funcionamiento y de la Discapacidad, que es ese trastorno de alimentación pediátrico que cumple con ya todos los requisitos de un baremo que nosotros pasamos, que es el PEDIAIT, más el componente médico importante. Entonces uno ya va viendo y puede decir, bueno, este niño tiene un TAP. ¿Verdad? Tiene un trastorno de alimentación. Sin embargo, puede que no tengamos un TAP, sino que simplemente tenemos una versión táctil, una versión sensorial, una versión al alimento visual, olfativa, tacto, ¿verdad? Y obviamente de textura a nivel oral. E inclusive, cuando ahorita tú me hablas de aversión, pero también podemos tener buscadores, niños que comen mucho, entonces buscan mucho el alimento. Indiscutiblemente, ese alimento que casi siempre buscan es un alimento no tan saludable, ok, mucho lleno de carbohidratos, de azúcares. Entonces, esto es, aversión al alimento puede ser tanto visual, no me gusta el color, no me gusta la forma, ¿ok? No me gusta ni verlo en el plato, no me gusta ni verlo en la mesa donde yo estoy comiendo, ¿verdad? No me gusta ni saber que lo compraron en casa, en el supermercado,
para tenerlo dentro de mi nevera, ¿verdad? Tenemos esa versión olfativa que ya simplemente el hecho que la mamá está cocinando el brócoli, ya el niño sabe que va a haber brócoli, ¿verdad? Por el tema del olor y el niño no se acerca a la cocina, se puede ver ese rechazo, ¿verdad? Esa hiperreactividad a, al alimento por el olfato. Podemos tener esa defensividad táctil o esa hiperreactividad táctil cuando lo tocamos, ¿verdad? Por la textura, porque puede ser muy acuoso, puede ser muy blando, puede tener pollitas, puede tener grumos, o simplemente un arroz blanco, soy escrupuloso y le saco si tiene un pimiento, si tiene un elote, si tiene un garbanzo, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes tipos de respuestas de alto umbral, ¿verdad? Con respecto a lo visual, a lo olfativo, a lo táctil, y ya cuando vamos, que logramos visual, olfato y tacto, pero se logra introducir a la boca, ya hay una reactividad a nivel de textura, a nivel oral. Esa sensorialidad oral que hace que el niño haga la arcada, ¿verdad? Que el niño ni siquiera lo pueda tocar con sus labios o que el niño probablemente lo mastica y siente que está muy crunchy y tampoco le gusta porque no le agrada lo duro y lo escupe. Entonces, son varios tipos de aversiones con respecto al alimento, ¿verdad? Si queremos agregar algo allí, puede ser también el tema conductual, que el niño definitivamente no tiene quizás esas aversiones sensoriales, pero no quiere. Y dice, no quiero, no quiero. Y con la abuelita lo come, con la mamá no lo come. En el colegio no se lo come por distracción y se lo come quizás con un tío o con la empleada en la casa. Entonces también tendríamos que hacer como un equilibrio de todo. ¿En qué momento nosotros debemos de poner atención y decir, requiere ayuda? Em, Mira, Valen, yo pienso que el momento en cuando ya tú vas con el terapeuta o con la persona especializada en el área de alimentación, ¿verdad? Es cuando ya hay muchos grupos de comidas ausentes, ¿ok? Cuando el niño tú le preguntas a la mamá, ¿come verduras? Cero. Bueno, muy probable los niños coman cero verduras. ¿Comen proteínas? Cero. Ya, son dos. Come carbohidratos, tanto de vegetales como procesados, no come casi. Cuando el niño tiene solo 3 o 4 alimentos en su dieta, cuando el niño pasa muchas horas sin comer, aunque el tema de que no coma muchas horas no pasa nada si cuando abres la ventana de la comida es una buena ventana de alimentos, ¿verdad? Pero probablemente el niño pasa muchos días sin comer y cuando come quiere una pacha, un biberón, un tetero y es con leche. Entonces ya estás llenando ese estómago de algo que no es. Entonces, eso también es una señal como que de alerta de pedir ayuda. Cuando el niño come puro líquido y no come sólidos. A mí me llegan muchos así, todo en papilla, todo en líquidos, no hay sólidos, no hay masticación, ¿verdad? Cuando el niño come mucho, cuando come cada 2 horas, come constantemente y no para, y entonces tenemos niños ansiosos, comedores ansiosos, ¿verdad? Entonces creo que ya cuando tú dices, algo no está pasando bien, algo no está bien acá, algo no es como la media, como lo que estamos haciendo todo en la casa, pues yo pediría ayuda. El peso y la talla también podría ser una buena señal. Aquí en donde yo estoy, pues se ve muchísimo el tema de la desnutrición y llegan muchos niños que ya están bajo el percentil que tienen que estar según la media, según la base línea media estándar. Entonces son papás que acuden a ayuda, tanto terapéutica como nutricional. ¿Puede el trastorno sensorial de la alimentación agravarse con la edad? Sí, bueno, esto va a depender de muchas cosas, porque probablemente cuando estamos creciendo, cuando la edad va pasando, el cerebro está en constante madurez. Entonces quizás el papá te dice, mira, antes no comía verduras y ahora ya come brócoli. Entonces es una buena señal para nosotros de que no se está grabando, sino que vamos mejorando. Puede que el papá te diga, no comía proteínas, ahora come carnitas, ¿verdad? O come unas tortitas de atún. Entonces tú dices, bueno, ya va mejor. Pero también tenemos el papá que te llega con regresión. Él antes comía de todo y ahora no come nada. Entonces sí se está agravando. Podemos tener también el papá que te dice, antes yo le daba de todo un poquito, ahora siempre quiere lo mismo. Entonces también te das cuenta que eso se puede ir agravando. Entonces hay como varios factores que tenemos que tomar en cuenta. Si se agrava por un aspecto sensorial realmente o se está agravando por hábito, por conducta, por costumbre.
Yo me acostumbré a ya no comer frutas, no las agrego en mi dieta, no me animo a probarla y conductualmente estoy cerrada a esto nuevo. Entonces tenemos que hacer un trabajo bastante minucioso y ser bien detectives del desarrollo acá y darnos cuenta si es desarrollo o es conductual y hacer un trabajo holístico, ¿verdad? Entonces se puede agravar en ciertas circunstancias, en ciertos casos, más cuando hay niños con trastornos del neurodesarrollo, niños que pudieran tener otro diagnóstico, temas como desorden de procesamiento sensorial específico, trastornos dentro del espectro autista, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, inclusive niños con algún síndrome, ¿ok? Síndrome de Down, síndrome de West, cualquier tipo de síndrome, que hay miles, ¿verdad? Pudiera también causar que haya un problema de alimentación que se dé con regresión o no se dé de forma óptima o se mantenga y sea difícil cambiarlo. Pero hay niños que probablemente sea ansiedad, sea solo desorden sensorial, sea un problema emocional y obsesivos compulsivos, oposicionistas desafiantes, y estos pueden mejorar muchísimo. Estos pueden mejorar muchísimo con el tiempo. ¿Qué tipo de terapias se les puede dar para que ellos puedan ir mejorando? Bueno, mira, en muy pocos países y en muy pocos lugares reconocen que el occupational therapist, que el terapeuta ocupacional certificado en alimentación puede entrar como parte del equipo multidisciplinario para trabajar los problemas de sensorialidad oral, los problemas de trastorno de alimentación pediátrico, ¿ok? Pero ya las personas que sí conocen y hay un equipo multidisciplinario tras bastidores ya refieren con el terapeuta ocupacional. Pero el terapeuta ocupacional llega al equipo del niño cuando ya hay una evaluación nutricional, ¿ok? Cuando ya un nutricionista ha intentado todo y se está dando cuenta que sus dietas, que sus repertorios de alimentos que le mandan al niño por su peso, por su talla, por lo que debería estar comiendo, no se pueden introducir por temas de texturas, por temas de alimentación, por temas de aversión, ¿verdad? Por temas de rechazo o inclusive por temas de movimiento, que el niño se mueve constante y no se queda sentado a la hora de comer. Entonces ya cuando el nutricionista se da cuenta de esto y conoce el trabajo del terapeuta ocupacional, refiere con terapia ocupacional. O sea, tenemos nutrición y tenemos terapia ocupacional. Una persona experta de terapia ocupacional que trabaje alimentación, porque no todo el mundo lo trabaja, ¿verdad? Ahora bien, otra persona importante, otro profesional de la salud es el gastro, ¿ok? El gastropediatra es muy importante porque si tenemos un niño con bacterias a nivel del intestino, si tenemos un niño con reflujo, si tenemos un niño con un intestino permeable, que la microbiota intestinal tiene completamente relación con el cerebro, pues tenemos que revisar si todo esto está funcionando bien, si no hay estreñimiento, si no hay evacuaciones constantes, si no hay intolerancias a ciertos alimentos, si no hay alergias a ciertos alimentos, que son dos cosas distintas. Entonces, el acompañamiento de un gastropediatra es maravilloso. De por sí, para poder llegar a un trastorno de alimentación pediátrica, el cuestionario que usamos incluye ver cómo está la parte gástrica y cómo está la parte nutricional, más nuestro cuestionario, llegamos a la conclusión de que está el trastorno per se. Entonces yo diría que estos tres. Si hay problemas de alimentación a nivel de masticación, oral, motor, hablemos de un niño con parálisis cerebral, una persona que haya tenido una ACV, porque también podemos pensar en adultos, ¿verdad? O algo así, que haya que trabajar la parte oral motor, se podría hablar de un patólogo del lenguaje o un experto en el área del lenguaje, inclusive también fisioterapia, para que trabaje todo lo que es muscular, masticación y deglución, que también podría ser un problema que te impacte en la alimentación. Andreina, ¿cómo los padres podemos ayudar en el proceso de que nuestros hijos vayan superando todos sus trastornos de alimentación? Parte del proceso de intervención que hacemos como terapeutas dentro de la sesión de terapia de alimentación es involucrar a los papás. Yo empiezo diciéndoles, yo sola no voy a avanzar con esto. Si ustedes no conocen el programa que vamos a trabajar acá, no vamos a poder avanzar porque la comida es todos los días, 3 veces al día, entonces ustedes no me lo van a traer a mí esa cantidad de veces para yo entrenarlo. Entonces se le explica cómo es el programa, se involucra, se le piden videos y se le mandan videos dentro de la sesión
e inclusive se invitan a que entren a la sesión a que vean cómo se trabaja con el niño. Entonces esto lo va a llevar a que ellos puedan practicar en casa todas las mismas estrategias que se hacen dentro de la clínica y se habla el mismo idioma con él a la hora de la comida. Porque no es lo mismo que yo me ponga a jugar con él con la comida, que yo sea una zona segura para comer y de repente el papá se siente al lado y le dice, no te paras hasta que no comas y si no, no hay televisión. Y aquí está el cincho, si no, el cinturón y te pego. Es otro idioma, es otra forma y así el niño no va a querer comer. Entonces, enseñar a los papás cómo nosotros vamos a entrar en este programa de alimentación con los diferentes programas que estamos entrenados, que tienen evidencia científica. O sea, esto es práctica basada en la evidencia. Esto no es porque a mí me fue bien y yo lo estoy haciendo porque yo quiero. No, el SOS Approach to Feeding, que es uno de los programas más utilizados en los Estados Unidos para alimentación, es el que estamos formadas y se le enseña al papá. El Get Permission, que es el otro programa de OT por creado por una australiana, también tiene evidencia de por sí. Yo tengo acá el libro, o sea, yo me compré el libro que se llama Comedores Ansiosos, Horas de Comidas Ansiosas, lo hay en español y en inglés, tiene evidencia. Y es más hacia la disciplina positiva, es más inclinado a esa crianza con amor y esa enseñanza de que tú seas una persona segura a la hora de comer con el niño. Entonces son los dos programas que yo uno, ¿verdad? Sobre todo la base de integración sensorial en la teoría de Ginaires. Y por supuesto, yo estoy entrenada en el Toll Tool para trabajar la parte de musculatura. Entonces, si hay algo oral motor ahí que interfiere, también entro con este programa. Pero todo lo que yo te estoy diciendo, yo lo tengo como en un documento de 4 o 5 hojas y se lo explico al papá de una forma básica y al final está cómo empezar a hacerlo en la casa. Se le pasa la escalera, los 32 pasos para comer, se le pasa la información de inclinación positiva e inclinación negativa, y entonces el papá ya procede a hacer la hora de comer más placentera y con las mismas estrategias que usamos dentro de la clínica. Nos mandan videos, nosotros los recibimos, yo se lo corrijo y podemos tener, lo he hecho con varias familias, como una sesión de coach personal solo con el papá para que me cuente cómo le va y vamos agregando otras estrategias. Probablemente el niño que no tiene ningún otro trastorno del neurodesarrollo, sino es solamente alimentación, sale rápido de la intervención porque el papá se entrena y sigue haciéndolo en casa. Andreina, desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometemos los padres cuando intentamos ayudarlos? Bueno, los errores más frecuentes podrían ser un mercado con alimentos que no son nutritivos. Desde ahí empezamos, porque la despensa de la casa y la nevera es hecha por el padre. Somos los que compramos los alimentos. Entonces ya llenar la despensa con alimentos llenos de azúcar, llenos de carbohidratos, colorantes, ya son alimentos que no son nutritivos y el niño al abrirlo tiene acceso. Entonces yo creo que el primer error empieza desde el mercado, ¿verdad? Más que errores, quizás es como que el desconocimiento, ¿verdad? El desconocimiento y la no guía para esto. Porque, bueno, del error uno lo aprende y no lo hace. Pero ese error uno tiene que saber que fue error cuando ya tienes el conocimiento y la información de por qué es un error. ¿Por qué es un error tal alimento? Porque lee los ingredientes, tiene esto, esto y esto. Evalúa a tu hijo antes de comerlo, después de comerlo y te pide más, 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 porque se hace adictivo y quiere más. Porque así es el azúcar, te hace que quieras más todo el tiempo. Entonces, es parte de la primera desinformación, ¿verdad? Posteriormente, probablemente tendríamos el tema de que la hora de comer es una hora de comer rápida, no con tiempo, no es acompañada, es, no es guiada, ¿verdad? Entonces, a mí me cuesta cuando yo le digo a la mamá, a qué hora comen todos juntos? No, no hay ninguna hora de comer juntos. Él desayuna rápido y se va al colegio. Él almuerza en la escuela y en la noche cualquier cena porque mi esposo llega tarde y yo ya no ceno. Entonces tampoco hay una hora de comer placentera, un modelaje del adulto, un niño viendo cómo se mastica, un niño viendo platos de diferentes alimentos. Entonces aquí tendríamos quizás otro error o desinformación de que sepas que por lo menos una hora del día de las comidas tiene que ser en familia, pies bajos de la mesa, orden, sentados. Incluyo ahí el tercero y casi que está pasando mucho, la tecnología. Los niños que comen viendo televisión, los niños que comen con un iPad, los niños que comen con el celular, son niños que probablemente
su cerebro no está pensando en la comida, su cerebro no está concentrado en el alimento que están ingiriendo y están pensando en lo que están viendo. Entonces, yo uso la tecnología solo si hay desnutrición, solo si el niño está bajo de peso y solo con eso le doy la ingesta de alimentos para que ganemos peso y después los vamos retirando. Creo que son los tres más fuertes. Y es que la verdad que cada tiempo de comida, como yo lo decía al principio, se puede convertir en una verdadera batalla, en una situación de frustración, pero mucho de lo que sucede también es nuestra responsabilidad al no tener esas rutinas y esos tiempos determinados para poder acompañar a los niños. Definitivamente. Y mi experiencia, al menos con mi hija, es que son los mismos tipos de alimentos, sin hojas, sin colores verdes, sin texturas extrañas, sin salsas, y todo eso aprendió las alarmas para decir qué está pasando y de qué manera la podemos ayudar. ¿Se pueden reprogramar a los niños en cuanto al tema de la alimentación? Sí, sí se puede, no es fácil, no te quiero decir que es un trabajo fácil, no te quiero decir que es un trabajo rápido, pero sí se puede con constancia, perseverancia y trabajando desde la base. Una niña que no puede tener hojitas, que tiene que ser el mismo, la misma marca, el mismo sabor, es una niña que no tiene flexibilidad del pensamiento. Y no solamente seguro pasa con la comida, seguro pasa con los zapatos que le encantan, con el legging que le encanta, con el programa de televisión que le encanta, con el lugar de la mesa donde ella se sienta y no se sienta más nadie. O sea, pasa con muchas cosas. Entonces, aquí el trabajo no es solamente a la hora de comer, aquí es un trabajo de flexibilidad del pensamiento y se tiene que trabajar desde la base. Se tiene que trabajar desde por qué hay cambios, desde lo emocional, desde la conducta y desde el desarrollo. O sea, trabajando en los sistemas sensoriales para que madure todas esas áreas que necesita a nivel superior, tiene que ser el inicio y por supuesto un acompañamiento bastante conductual, tanto para el padre como para la niña. Si está el helado que te gusta, yo te lo voy a dar, pero vamos a comer primero tal cosa y que lo coma y después el helado. Eso es un programa de desarrollo, eso es un programa de alimentación basado en la conducta. ¿Por qué? Porque le estás dando un premio al final de comer. Entonces, esto es un programa distinto al programa que nosotros hacemos, que es de desarrollo base, que es, ahí está el helado, tú te lo vas a comer, pero también hay alimentos. Entonces, el helado forma parte de un buffet. Una cucharadita de helado, un pedacito de brócoli, un pedacito de tortita. Y vamos haciendo un buffet. Ella no se da cuenta que el helado es premio, pero ella no está esperando terminar todo rápido para ganarse el helado. Le disfrazas la, el motivador, le disfrazas el premio, ¿verdad? El reforzador. Entonces, sí es importante que no entrenemos a estos niños, de repente como tu hija, en que todo es si tú haces, yo te doy, porque eso es más un trabajo conductual. La idea es que ella sepa, ay, yo lo voy a comer porque ya me gusta, porque ya lo tolero, porque ya es parte de mí y no necesariamente si me lo como después tengo un premio. Y eso es lo que tenemos que lograr. Y eso se tiene que trabajar desde la flexibilidad del pensamiento, desde lo sensorial como tal. Y hay otra cosa que definitivamente se lo digo a los papás, también tenemos que aceptar que van a haber muchas situaciones que no vamos a poder cambiar. Que si tú tienes que ponerle siempre los zapatos con velcro porque no se amarran los zapatos, porque evitas un berrinche, un estado de emocional incómodo, una situación que se puede tardar y se escapa de tus manos, ¿por qué someterla a los zapatos de trenza? Ponle los de velcro y listo. Es entenderla, es entender que eso ya no le gusta. Ahora, el tema de la comida, si no puedes estar todo el tiempo con lo mismo, entonces sí es un tema que hay que trabajar, es un tema que hay que ir modificando. Cuando tienes de todos los grupos de alimentos, no me preocupo mucho. Entonces tú vas trabajando es ese cambiar ese mismo alimento que me estabas contando. Pero cuando es solo un grupo de alimentos es cuando yo le digo a los papás, hay que revisar qué está pasando. Por el tema del peso, la talla y todo eso. Así es que es importante que si usted está pasando por una situación de esa, antes de simplemente reforzar la manera en la que nos han creado, nos permitamos la ayuda de personas que conocen cómo hacerlo, para que nuestros niños también puedan crecer sanos, fuertes y considerando que la alimentación es la base de un desarrollo en todos los aspectos de su vida, que es una herencia que le va a servir todo el tiempo, ¿verdad? Porque la nutrición lo es todo.
Así es. La nutrición lo es todo. Y la verdad es que no nos tenemos que frustrar. Cuando yo veo a un papá desesperado y con poca paciencia por este tema, el niño está igualito. El niño está igualito. El niño no accede rápidamente al trabajo con juguetes de comida. El niño no accede ni a ver la lonchera que me llevan para trabajar. Entonces yo creo que el tema de ya llegar al lugar, ya tú estás pidiendo ayuda, ya tú estás pidiendo auxilio. Sí. Entonces en ese momento uno tiene que trabajar con el padre, bajarle el estado ansioso que tiene, la angustia, aumentarle la paciencia, explicarle todo el proceso, decirle que no es rápido, darle un pronóstico favorable de su hijo con el programa que se va a trabajar y pedirle que lo hagamos en conjunto. Cuando baja la ansiedad, te das cuenta que el papá dice, hola, te cuento que el fin de semana quiso por sí sola probar la lasaña, ni la obligué. Entonces tú dices, yo no he hecho todavía la intervención al niño. Y esto pasó después de la cita con el papá. ¿Quién bajó la ansiedad? ¿Quién mejoró? Es el padre. Entonces creo que esto, por mucho de que nosotros querramos trabajar con los niños y es la intervención directa, indirectamente el trabajo es con el papá. Efectivamente, Andreina, yo quiero agradecer que nos hayas regalado este tiempo, tu conocimiento, tu experiencia. Les voy a dejar además la información de SOS Therapy para que ustedes también puedan contactarla si necesitan ayuda, porque ellos también están dando algunas de sus terapias también en línea. Sí, definitivamente la asesoría en línea se puede dar bastante bien con este tema porque se hace el coach para el papá, se entregan todos los procesos que se van pasando, las etapas, para poder llegar ya a la ingesta del alimento nuevo y esto se puede hacer por vía en línea y ya después los videos es muy, muy importante. Y si no, pues uno también, si necesitamos que el niño sea atendido presencialmente, se hace enlace con alguna clínica estratégica de donde estén para que entonces pueda ser referido para la intervención ya directa. Así es que ya lo saben, si les gustó este podcast, es momento también de seguirlo a través de las redes sociales. Estamos aceptando todas sus sugerencias en cuanto a los temas. Y recuerde que toda la información de Andreina Pavón y SOS Therapy va a quedar disponible en las redes sociales. Si Dios nos lo permite, será hasta la próxima. Gracias, Andreina. Chao, muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, que esto sea un éxito y llegue a muchísimas familias. Que así sea. Bye.